Estas pautas para que las tengan en cuenta en las demás sesiones virtuales. Ya las habíamos discutido en la primera clase. Existen varios casos para la resolución de triángulos. Miremos uno que puede darse con generalidad, con frecuencia. Conocer la hipotenusa y uno de los ángulos. En este caso, para conocer el ángulo faltante, pues debemos tener en cuenta que ya conocemos el valor de uno de los ángulos, que sería en este caso el ángulo A, puesto que este es un triángulo rectángulo. Eso nos garantiza que este ángulo mide 90 grados. Conocemos el ángulo B, que mide 23 grados. Ya nos tocaría es aplicar el tener en cuenta que la suma de los tres ángulos da 180 grados y ver que entonces nos tocaría evaluar cuál sería la cantidad faltante para que la suma nos dé los 180 grados. En este caso, el número faltante es 67, que sería la medida del ángulo C, perdón. Así tendría la medida de los tres ángulos. Y conozco solamente un lado, que es la hipotenusa. En este punto puedo decidir si encuentro primero el lado C o el lado B. Se va a encontrar primero el lado B. Necesito una función que me utilice el cateto que estoy buscando, que en este caso es el cateto opuesto o al frente del ángulo que conozco. Y el otro dato que conozco es la hipotenusa. Por eso se utiliza la función seno, puesto que conozco la hipotenusa, el ángulo y estoy buscando el cateto opuesto, que sería de estos tres valores solamente uno, el desconocido. Siendo así las cosas, reemplazando con los datos que tenemos, el seno de 23 grados es igual a b dividido 13. Para encontrar el valor de b, ese número 13 que está dividiendo pasa a multiplicar. Al hacer esa multiplicación de 13 por seno de 23 grados nos da 5,07, que sería la medida del lado b. Lo podríamos aproximar a 5, dependiendo cuál es lo que se nos pide el grado de aproximación. Para encontrar ahora el lado c, vamos a utilizar una función o razón trigonométrica que utilice el cateto adyacente, que es el que estaríamos buscando, y algunos de los datos que tenemos conocidos. En este caso vamos a utilizar la hipotenusa y el ángulo B, que lo conocemos. Reemplazando por los valores correspondientes, esta es la igualdad que se obtiene. Nuevamente se despeja la C y al hacer la multiplicación nos da un valor que podemos aproximar a 12 si lo vamos a utilizar como números enteros. Así ya estaría solucionado este triángulo, puesto que conozco los tres lados y los tres ángulos de esta figura. Vamos a ver otro caso. Cuando conozco la medida de dos de los lados. En este caso podría encontrar primero el lado B utilizando el teorema de Pitágoras. Pero dado que el tema que nos ocupa, aparte de resolución de triángulos, es la aplicación de las razones trigonométricas, vamos a encontrar el lado faltante utilizando una razón trigonométrica. En este caso vamos a utilizar el coseno, porque conozco el lado adyacente al ángulo B, mire, adyacente o continuo, y conocemos la hipotenusa. Entonces, en este caso lo que no conocemos es el ángulo B, pero estos lados sí los conocemos. Ahí viene algo que se llama coseno inverso, el reemplazo por los valores correspondientes, 12 y 13. Coseno inverso del ángulo, para que aparezca en su calculadora el coseno a la menos 1, entonces la calculadora debe estar en grados y debo presionar la tecla Shift o segunda función y la tecla correspondiente a la función coseno. En la pantalla me aparecería coseno a la menos 1 y pues ingreso el valor del cual quiero el coseno inverso. Es una forma de preguntarle a su dispositivo cuál es el ángulo cuyo coseno, o uno de tantos ángulos, porque hay varios ángulos que van a tener ese coseno, uno de los ángulos que tiene como valor de coseno 12 treceavos. Nos da 22,61, lo vamos a aproximar a una cifra entera, lo vamos a aproximar a 23 grados. Esa sería la medida del ángulo B.
Ahora, para encontrar el otro cateto que nos falta, vamos a utilizar una razón trigonométrica que utilice el lado que estamos buscando. Ya conocemos un ángulo. Y que utilice la hipotenusa, que también la conocemos. En este caso sería la función seno. Puede haber otro camino. Como ya conocemos otros datos, o conocíamos también el lado C, podría utilizar otra razón. El camino no es único. Eso sí, mientras se hagan los pasos correctos, la respuesta sí es única. Se repiten pasos que habíamos hecho en el caso anterior y pues el lado B, esa es la medida, 5,07, que lo podemos aproximar a una cifra entera igual a 5. Ahora, para encontrar los ángulos faltantes, el ángulo faltante, que sería el ángulo C, tengo en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Y entonces el número que nos faltaría, ya teniendo un grado, un ángulo, una medida de 90 y el otro 23, sería 67, quedando así resuelto este triángulo. Esos son los casos principales. Igual en el video que les adjunté en la guía aparece otros casos, pueden complementar la explicación. Este es el que ustedes tienen que hacer como ejercicio, actividad 2 de la guía que está para entregar el 9 de mayo. En la primera situación tiene un ángulo, tiene un lado, caso que vimos, tiene un lado, tiene el ángulo, caso que vimos, y el otro caso que vimos, bueno, de hecho no van a tener que utilizar en el cual se utiliza la calculadora con el coseno inverso, o no por este momento, ¿no? Puede ser que más adelante. En la parte 3 de la actividad deben resolver una serie de problemas en los cuales van a aplicar la resolución de triángulos con las razones trigonométricas. Solo se le pide hallar un dato en particular. En este primero, una de las inquietudes que tenía, bueno, en todos los ejercicios, es el gráfico. Primero, identificar cuáles son los lados y los datos iniciales. Acá está de acuerdo al enunciado y entonces el dato que estaríamos buscando es la hipotenusa. Ya a partir de ese, para encontrar esa hipotenusa, nos corresponde utilizar una razón trigonométrica que utilice el cateto opuesto al ángulo que conocemos, y en ese caso la incógnita es la hipotenusa. Entonces, piensen cuál sería la razón trigonométrica que utiliza cateto opuesto e hipotenusa. El enunciado de la segunda actividad es un rodadero del Parque Primavera, tiene una longitud de 2,5 metros, uno de sus extremos forma un ángulo de depresión de 65 grados. ¿Cuál es la altura del extremo del rodadero con respecto al suelo? Acá tracé una línea paralela, que ahora no me queda así cuando paso el cursor, paralela a este lado del triángulo rectángulo. Entonces, cuando yo hablo de ángulo de depresión, este ángulo sería el ángulo de depresión con respecto a la horizontal, mirando hacia abajo, este angulito. Pero ese ángulo, si lo dejo ahí, pues está fuera del triángulo. Para que esté fuera del triángulo, debo considerar que ese ángulo de depresión es congruente o tiene la misma medida con este, por ser un ángulo alterno interno. Pero bueno, acá tenemos la figura y allí de al lado que nos piden corresponde al cateto opuesto al ángulo de 65 grados. Y conozco la hipotenusa, entonces debemos utilizar una razón trigonométrica que utilice ese cateto opuesto, utilice la hipotenusa, y por acá, ¿qué razón trigonométrica debo utilizar? Entonces, teniendo en cuenta que sí conozco ese ángulo de 65 grados. En el tercero, aquí está con base en el enunciado, lo que se está pidiendo es la medida de este ángulo, en que se forma con la base de la escalera y el suelo. Debo pensar en qué razón trigonométrica utiliza el cateto opuesto, que es el que conozco, y la hipotenusa, y acá viene el caso de utilizar esas funciones con el menos 1, en este caso sería seno a la menos 1, de esos valores que voy a utilizar cateto opuesto e hipotenusa. Igual se utiliza la calculadora, recuerde segunda función, seno, ahí le aparece seno a la menos 1, utilice los paréntesis para escribir los valores que van acá de acá, el cateto opuesto y la hipotenusa, y aquí encontrará el valor del ángulo. En este se le pide también la hipotenusa, corresponde al cateto adyacente, el que conoce, y usted está buscando la hipotenusa. Piense qué razón trigonométrica le sirve para encontrar, para relacionar cateto adyacente e hipotenusa, teniendo en cuenta que conoce el ángulo.
Y este es el enunciado del último ejercicio que se les coloca en la guía, repito, para entregar a más tardar el 9 de mayo. Y en este caso la incógnita es el cateto adyacente. Entonces, y conoce el cateto opuesto. Este lo conoce, este no lo conoce, pero sí conoce el ángulo, que acá es de 40 grados, el angulito. Entonces piense cuál es la razón trigonométrica que debe utilizar: seno, coseno, tangente. Podría utilizar las otras, secante, cosecante. También puede hacer uso de ellas, pero pues la calculadora le permite calcular el coseno inverso, la función inversa, perdón, de seno, coseno y tangente. Entonces, preferiblemente ha de ser alguna de esas tres razones trigonométricas. Eso fue en términos generales lo que se trabajó en la sesión virtual con sus compañeros el día 30 de abril. Hubo algunas interrupciones de conectividad, pero en términos generales estas son sus dudas. Por favor, estén atentos. Quienes no hayan podido participar igual me comentan cuál fue la razón. Aunque esta no era obligatoria, tomé imágenes de la asistencia, pero pues les dejo esas inquietudes. Que estén muy bien. Feliz resto de día entonces para todos ustedes. Que estén muy bien.